Hoy tenemos la jefa de equipamiento de la sala Climbing District en París, jefa de equipadores también de la IFSC, de la Federación Internacional. Cuando te planteas, por ejemplo, una prueba de la Copa del Mundo, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo de importante es el nivel físico de un equipador? Cuando vas a una competición que sabes que hay un escalador muy dominante, imagínate, ¿no? en el circuito internacional en chicas que está Janja, ¿cómo condiciona eso al setter? En el ámbito del route setting hay bastante ego, ¿o no? Antes de dejarte con el episodio, déjame decirte que Climbing Zone, además de producir este podcast, somos una tienda especialista en escalada deportiva y boulder. Así que cualquier cosa que necesites para tus sesiones más fanáticas las vas a poder encontrar en nuestra web, climbingzone.es. Ahora sí, te dejamos con el invitado. En el episodio de hoy vamos a hablar de route setting, vamos a hablar de eso que hace que se nos abran un poquito los ojos a todos cuando nos acercamos a un rocódromo y vemos que han equipado un sector nuevo, y de eso que también hace que se pongan un poquito al límite muchos atletas cuando hablamos de competición. Para eso hoy tenemos la jefa de equipamiento de la sala Climbing District en París, jefa de equipadores también de la IFSC, de la Federación Internacional, con una experiencia ya de unos cuantos añitos al máximo nivel. Magda Gabarre, ¿cómo estás? Hola, encantada. Bien, bien. Yo contenta aquí de estar contigo compartiendo momentos así de charla. Y bien. Queríamos hablar contigo un poquito de esto que comentaba yo ahora en la presentación, ¿no? Un poquito de route setting, hacer un recorrido un poquito por la trayectoria que tienes hasta ahora, y que nos cuentes un poco cómo es la vida esta del route setter, que no sé si todos tenemos una visión clara de qué es, de qué supone, pero bueno, para empezar un poco, es una pregunta que siempre hacemos al empezar. ¿Quién es Magda Gabarre para Magda Gabarre? Bueno, para eso podía estar todo el podcast. Yo creo que es una chica que... De hecho, hace poco me hicieron la misma pregunta por otro tipo de cosa y fue muy interesante porque me tomé un momento de sentarme y dije, joder, pues la verdad que es difícil describirme. Yo diría que una chica que le gusta mucho explorar. Y yo creo que de tanto explorar quién soy, he acabado aquí, de equipar y que al final yo me he encontrado muy a mí misma en este mundo pues un poco creativo, relacionado con escalada, que al final cuando empecé como yo creo que todo el mundo le salió ese amor y esa pasión que quiere seguir escalando y escalando. Y cuando encontré pues esto en la equipación, vi este mundo de poder poner tus ideas o lo que te gustaría escalar o proponer a escaladores. O cuando encontré más el ámbito de competición, cosas que puedes equipar para atletas de todos los niveles, ¿eh? A mí me gusta equipar si es internacional, para gente, pues, digamos, la élite o para un simple, un contest de tu sala o de todos los niveles, pero proponer algo a alguien y que lo tenga que descifrar, ¿no? En poco tiempo. Y bueno, y empecé a ver que había una línea que me gustaba mucho. También es súper curioso trabajo porque luego ya no es tanto el, el poner el challenge para un atleta o un escalador, también es la parte que está detrás, lo de compartir con todo el equipo, trabajar con todo el equipo son semanas súper intensas o trabajos súper intensos, entonces crear también estos vínculos con otras personas también me acabó de gustar. Y bueno, yo creo que Maragda es un poco eso, le encanta descubrirse a sí misma y también ponerme retos a mí misma. Y Ujú. yo creo que a raíz de eso acabé un poco pues aquí equipando. Pero bueno, yo he pasado con muchas etapas de mi vida, ¿eh? O sea, acabé con escalar hace tampoco mucho tiempo. Yo he hecho muchas cosas, muchas eras. Y bueno, ahora la era de Maragda es esta, Ujú. un poco. Hablabas mucho de creatividad, ¿no? Ahora, de tener quizá ese espíritu creativo. ¿Esto es muy importante para equipar?
Bueno, yo creo que cada persona tiene como su perspectiva, ¿no? De qué es creativo. Yo, por ejemplo, ahora aquí en Francia sí que descubrí mucho que aquí tienen esa particularidad un poco más francesa, ¿no? Y todo el mundo tiene esa visión y esa parte más artística. Pero yo creo que, digamos que un poco de arte, un poco de tu visión de lo que para ti es, ¿no? Y jugar un poco con setting, sí que, digamos, para mí es un poco necesario que hasta hacer, digamos que hasta cierta base a lo mejor puedes poner tu forma de ver lo que es equipar y tal, pero yo creo que si quieres progresar o quieres aprender mucho de la profesión y quieres intentar retarte y progresar, intentar llegar hasta, no sé, subir y querer mejorar, un poco de esta inquietud, digamos, o de esta manera de jugar un poco más con equipar, yo creo que sí que es necesaria, ¿no? Yo creo que muchas personas que quieren progresar tienen estas mismas cualidades y estas mismas inquietudes, que un poco jugar, ver un poco qué se puede hacer más allá de equipar. O sea, yo creo que cuando empiezas todo el mundo, ¿no? Las partes básicas, todo el mundo las llega a adquirir y a tener. Pero para hacer como los siguientes, ¿no? Los siguientes pasos, si no tienes un poco de inquietud, yo creo que a lo mejor ahí es cuando no te estancas, pero cuando ahí a lo mejor hay más dificultades y marca un poco las diferencias, ¿no? De las personas que van adquiriendo otras partes y al final, pues obviamente como en cualquier profesión hay gente que eh, no más buena en equiparme, no me gusta utilizar como buena y mala, pero sí que de golpe dices, oh, esta persona tiene, bueno, podemos utilizar talento o otra visión y marca la diferencia de unos y otros. Y yo creo que sí que la parte creativa ayuda, porque también la parte creativa hace que cuando equipas y creas otros movimientos u otras sensaciones, a lo mejor viene de la parte creativa. O sea, yo creo que es un poco de la mano. Está todo un poco Ujú. relacionado y yo creo que sí que es importante. Sí. Pasa a veces, ¿no? Que si eres habitual de una sala y hay diferentes equipadores, al cabo de 4 o 5 veces que vas, ya sabes qué bloque ha equipado cada cual, ¿no? Sí, Eh, y eso es una cosa súper interesante porque a mí, por ejemplo, hay gente que le encanta su esencia, digamos, que, no sé, o sea, yo, por ejemplo, aquí que nos llevamos súper bien con mi equipo aquí en Francia, sí que a veces hay gente como muy característica y que a veces cuando equipamos y tienes tu sector, el otro sector, yo sí que puedo, va, este es el sector de tal, y lo identificas porque cada uno tiene su esencia cosa que me parece también bonita, ¿no? Has creado tu esencia y esta es lo que tú aportas y es súper respetable y cada uno tiene su manera de ser y su manera de expresarse con la equipación y me parece súper bonito. A mí, por ejemplo, sí que hay personas que me captan, pero a mí me encanta mucho aprender y adaptar mi forma de equipar. O sea, yo tengo mi estilo, pero también me gusta como experimentar. Y yo creo que cuando llegué aquí a Francia tenía un estilo muy particular, pero aprendí y vi que aquí había otras cosas y dije, joe, pues esto me gusta, o esta persona equipa así, esto me gusta, esta cosa que ha hecho. Intento como captar y a veces pues transformar, ¿sabes? Y no solo tener este estilo y estar en esta área de confort, ¿sabes? Que esto funciona y a mí me gusta tal. También me gusta como la otra parte, tu estilo, pero también modificarlo, porque a veces es bonito cuando la diversidad, ¿no? Cuando aprendes de este estilo, de aquí, de este chico, de esta chica, y te empapas. Y a mí me gusta mucho este estilo, que yo diría que es el mío, empaparme de cosas y apuntármelo en mi librito, ¿sabes? Y crear por la diversidad diferentes estímulos y diferentes propuestas. Yo creo ujú. que las dos cosas a mí me gustan, ¿no? Como tu estilo, pero cambiarlo, adaptarlo. Sí. Es complicado, ¿no? De todas formas, porque yo creo que Sí, eh, tú tienes tu estilo, que no sé si eso viene muchas veces condicionado por tus cualidades como escalador o no, ahora me dirás, pero cuesta como salir un poco de esa zona en la que, claro, tú escalas de una manera, presentas
propuestas en el Sí. setting en base a tu perfil, ¿no? Y esa capacidad quizá, como tú dices ahora, de absorber cosas de otras personas que te enriquece tanto, yo creo que es lo ideal, pero no sé si es tan fácil. No, no es tan fácil. Y yo creo que has dicho una cosa muy interesante porque sí que es verdad que yo creo que a nivel como, a nivel cultural, yo creo que hay los típicos estándares de encasillarte un poco, rollo, si, sí que es verdad que si se te dan muy bien las coordinaciones, parece, ¿no? Que solamente si eres equipador vas a poder equipar muy buenas coordinaciones. Y yo creo que no está tanto ligado. Sí que es verdad que el mundo de equipar es un poco complejo, porque al final depende, si estamos hablando más en competiciones, sí que es un poco ya diferente a la hora de si tienes que equipar un bloque con estilo así que se te debe para probar, pues ahí el tema se complica a la hora de si tenemos que hablarlo. Pero sí que es verdad que se tiende a encasillar un poco así. A mí, si yo te soy honesta, a veces a mí me encanta y creo que equipar todos los estilos, yo te sé equipar como todos los estilos, pero sí que a veces depende de dónde trabajes y las opiniones y la gente, ¿no? La manera de ser de cada uno sí que tiende como, bueno, pues este equipador va a equipar esto porque se le da bien, ¿no? Escalar, pues tú vas a ir al técnico, tú vas a ir a este, a este, a este, pero yo con la experiencia de moverte te das cuenta que tampoco es así. Tú puedes escalar muy bien un bloque muy técnico o un bloque muy explosivo de coordinación, pero no tiene por qué decir que no sepas equipar lo contrario. Para mí no tiene nada que ver. Y yo creo que hay muchas personas que tienen esa visión abierta, ¿no? Y cuando a veces, si hablo más en temas competitivos, cuando a veces estoy en una competición y el responsable de la competición tiene esa opinión abierta, ves que en su organización del plan no pregunta nunca, ¿qué se te da bien a ti? Tata, es como muy abierto. Va, y luego poco a poco ya vas viendo las personas, lo que se le da bien, el mal, y ya luego tú puedes encarrilar el equipo. Luego hay personas que les gusta mucho como, bueno, ¿qué se te da bien esto? Pues equipas esto para luego tú poder probarlo solo. O sea, ahí va un poco, depende de, yo creo que depende de las personas su visión y su visión a la hora de equipar y de los equipadores y por eso yo creo que un poco depende de tu cultura y tu visión a la hora de ver y de poner esos límites a los equipadores. Yo creo que no está muy relacionado. Si eres muy bueno a la hora de hacer este estilo de escalar, perdón, no tiene nada que ver que no puedas equipar otras cosas. Y sí que yo creo que muchos años atrás me he encontrado personas así, ¿no? Que te ponen ya esta limitación y como equipador y es como, bueno, vale, yo voy a este bloque, pero yo también te puedo equipar esto, esto. En plan, lo aceptas, pero sí que hay como un poco controversia, ¿eh? Y en esto Ujú. es un Hablas poco... mucho de la gestión un poco de, no solo de los estilos, sino de las personas, ¿no? Hablas ahora un poquito Sí, de cuando te encuentras con un responsable de una competición, el cómo asigna quizá determinados roles, o incluso tú en tu función de head en Setters, cómo puedes conocer a cada equipador y cómo organizas el equipo. ¿Es parte importante de tu trabajo esa área de gestión, el gestionar un poquito el equipo humano? a ver, yo no, yo si te soy sincera, obviamente intento aprender y sigo intentando aprender mucho. Cuando he tenido la posibilidad de ver gente que lleva muchísimos años equipando y muchísimos años también haciendo de la parte de responsable y me fijo, ¿no? En detalles y demás, yo creo que mi opinión después de este tiempo cerca de estas personas y identifico para mi forma de ver una persona que para mí es como va, esta persona para responsable es muy buena y luego he tenido experiencias con personas que no comparto que sean tan buenas, yo creo que esa diferencia viene dada un poco de saber gestionar un equipo muy bien y saber ser una persona organizada. Organizada con, tú tienes una idea y la intentas, ¿no? Encarrilar y encarrilar el equipo y a veces no es fácil. Imagínate, tú aterrizas en un sitio, no conoces el equipo, tienes que organizar
el campeonato de lo que sea, la prueba de lo que sea, y tienes que organizar las rondas, confiar con el equipo, a la hora de testar sin saber los niveles, ni, porque a veces puedes tener una persona súper buena en un estilo, no lo sabes, luego el bloque queda fácil, difícil, no queda muy acorde a la ronda. No es muy fácil todo este proceso estar ciego, digamos, ¿sabes? A veces yo ahora que puedo ir a algún sitio que ya he estado, ¿no? Y conoces el equipo, conoces a los atletas, todo esto es más fácil, porque ya es como, ¿no? Imagínate, vas una vez, la segunda, la tercera, normalmente va siendo más fácil. Conoces al equipo, sabes lo que se le da bien a uno, a otro. También sabes para quién vas a equipar, que eso es lo más, también lo más importante. Entonces sabes ajustar los niveles. Entonces, todo eso va siendo fácil, pero a veces algunas pruebas de las que tú vas, no conoces al equipo, tienes que manejar el equipo, también que el equipo esté bien, un buen ambiente para que, claro, si hay un buen ambiente de trabajo, normalmente siempre las competiciones salen mejor que cuando el ambiente es tenso y no acaba de cuajar todo el equipo, normalmente se ve en el resultado un pelín. Y yo creo que todas Ya. estas cosas de responsable, súper importante y súper difícil. O sea, yo he tenido poco a poco algunas experiencias de responsable y cuando te pones en el papel dices, joe, pues esto es más difícil porque claro, a mí me encanta que todo el mundo esté súper bien y a mí es una de las cosas que me encanta, que todo el mundo salga con buena sensación. Y llevar el estrés de la competición, el estrés de que el equipo esté contento y bien, tú pensando en todas tus cosas, ¿no? De las rondas, de que te guste, que no te guste, y sí, es complicado. Y Sí, 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 yo sí. creo que un nivel de organizar y también de no sé, no es psicología, pero también un poco de gestionar personas y es una cosa que yo nunca he hecho, digamos, o nunca me han enseñado cómo gestionar un equipo, o por lo menos nunca lo he practicado, entonces sí que ha sido una cosa nueva aprender, ¿no? Y sigo aprendiendo, vamos, ¿no? Y, y sí, sí, son como muchas cositas a tener en cuenta que, bueno, que aprendes por experiencia Ujú. y así. Porque en todas las formaciones que vais recibiendo como equipadores, ¿no hay un área que se dedique un poco a gestionar esta parte, ¿no? Claro, digamos que a la hora de aprender esta profesión no hay ninguna, la carrera de equipador internacional, o sea, no hay nada así. Es como, yo siempre lo considero un poco, es como una profesión muy cercana a algo artístico, ¿no? Porque tampoco, sí que hay carreras un poco artísticas, pero me refiero como esta profesión que por mucho que leas, ¿no? Cómo equipar, o por mucho que leas, se necesita la práctica, o se necesita el día a día, y se necesita a lo mejor tú como persona tener o aprender las bases de, bueno, pues trabajo en equipo, pues al final tienes que adaptarte a las personas, escuchar, o sea, son como valores o como cualidades que tú mismo tienes que ver e intentar aprender tú solo, o sea, es como un poco, no hay nada oficial, digamos. Yo creo que ahora sí que en su momento en España, yo no sé ahora, pero en algunos sitios hacen como cursos para equipar comercial, para que la gente pueda tener esta conexión a salas de escalada y pueda aprender más lo que es equipar. Pero hay cosas que yo creo que están un poco como trabajos autónomos, digamos, ¿no? Que cuando tú estás equipando y ves que es un poco trabajo en equipo, pues yo creo que tienes que ser tú un poco no sé, como un poco avispado de, vale, pues es un trabajo de equipo, pues yo tengo que, si me cuesta mucho escuchar opiniones y me doy cuenta que soy una persona que confronta mucho, pues tienes que darte cuenta que tienes que trabajar eso, ¿no? Para que no puede ser tan difícil comunicarte algo, ¿sabes? Entonces yo creo que te tienes que dar un Ya. poco cuenta de tu personalidad y adaptarla un poco. Yo, por ejemplo, si te un ejemplo real, yo nadie me ha dicho que era muy tímida cuando empecé y a mí me costaba mucho pues recibir opiniones porque como era tan tímida me costaba mucho ver que era como críticas constructivas y me las tomaba un poco, joder, si me dices esto de mi blog es que está mal. Y yo misma me hacía como un bucle negativo. Entonces yo me di cuenta que tenía, joder, que sigo siendo muy tímida, pero me di cuenta que esa característica mía de timidez y de
me costaba expresarme o todas las cosas me las sentía como un ataque en vez de una ayuda para crecer como equipadora, dije, no, no. Y yo misma, no sé, poco a poco intenté adaptarme porque como quería crecer y yo quería, no sé, crecer un poco, intentar saltar, hacer compas más europeas, o sea, yo quería intentar crecer como equipadora, dije, yo tengo que cambiar y yo tengo que intentar abrirme y tengo que esconder un poco esa parte mía y demostrar otra, ¿sabes? Para poder crecer y yo he cambiado muchísimo. Y eso ha sido una cosa como autoaprendizaje o con experiencia, sales de una competición con una sensación y dices, vale, ¿qué ha pasado aquí? Esto, vale, pues, joder, tengo que trabajar esto. Y es como, es una cosa, algunas cosas yo creo que vienen de forma natural y un poco de forma orgánica, te das cuenta de cosas que necesitas mejorar para poder ser mejor equipador a nivel, depende de qué escenario estemos hablando. Y si tú quieres mejorar, tú mismo te das cuenta de lo que tienes que cambiar, no bueno, sí, cambiar, mejorar, adquirir Sí, nuevas cualidades, ¿no? Mm, cursos, hay cursos, pero yo creo que más para gente que saltar a probar qué es equipar. Obviamente hay algunos cursos si hacemos algún curso o candidaturas a nivel internacional, pero no son cursos de enseñar qué es la empatía, qué es esto, es como más ya. pues hablar de los niveles europeos, de lo que IFSC, los objetivos, los estándares, pero las cosas como los valores, como qué tiene que tener un equipador, eso si has entrado o lo que sea, se supone y ¿cómo lo digo? Se sobreentiende que los equipadores lo van a tener, ¿sabes? Como esos estándares. Por eso yo Sí, creo sí, que sí. ese trabajo diario de autorreflexión con uno mismo es súper importante. Y sí que es verdad que no muchas personas hacen ese autorreflexión, ¿no? Pero para mí es Claro. súper Es que me importante. parece, te preguntaba por esto porque me parece, cuando ya evidentemente tienes una responsabilidad y trabajas con equipos, la gestión de esos equipos es fundamental, sobre todo cuando tenéis esa responsabilidad, ¿no? De cara a los atletas, de cara a la federación o a quien organiza una competición, o incluso en el trabajo día a día, en la sala donde se trabaje. Que se trabaje quizá en esos cursos la parte técnica, que es evidentemente que la tienes que tratar, pero quizá esa parte más de gestión de equipos que también es importante, ¿no? Porque al final, tanto en el entorno laboral donde trabaje cada uno, como si ya tiene responsabilidades mayores, es importante. Hablabas un poquito también de esas formaciones, que aquí en España yo creo que sí que hay formaciones más o menos regladas, ¿no? Porque creo que ahí se hacen muchas formaciones a nivel de rocódromo comercial, pero hay también formaciones federativas, ¿no? Que son las que te dan paso a equipar en competiciones regionales o competiciones nacionales. Y es curioso que no se trate esa parte también, ¿sí? Un poco de psicología también para las personas. Sí, son cosas que se pueden comentar, se comentan y al final, no sé, en algunos cursos las partes, yo creo que esas partes de trabajo con equipo y tal, aunque se diga o lo que sea, son cosas que las comentas como si las puedes decir en voz alta y la gente las vuelve a escuchar, pero en equipación nunca se hacen como un momento real, ¿no? De trabajos o sea, esta parte didáctica, ¿no? Y de poder aprender a gestionar otra vez, porque es curioso, yo creo que son cosas que se aprenden desde niños, o sea, son cosas muy básicas, ¿no? Poder comunicar, poder escuchar, o sea, yo cuando he reaprendido esto ahora para poder ser mejor en estos puntos, yo me sentaba y decía, pero esto yo lo hacía como en el colegio cuando era niña, ¿no? Son cosas súper básicas, o sea, quiero decir esto a esta persona, pero no quiero ofender a esta persona, pues lo voy a decir de esta forma para ser respetuosa, que la persona lo entienda bien y vamos a, ¿no? a trabajar en esta línea bien, como son cosas de colegio, o sea, son súper básicas. Y yo me he dado cuenta que a veces muchos de los problemas, tanto en equipar en otros trabajos, pero en equipar que conflictos o que cuesta mucho modificar este bloque porque tienes que debatir un poco con el otro equipador, porque como no quiere cambiar el bloque, porque, ¿sabes? Estos problemas vienen dados que
básicos. Y yo a veces me sorprende que digo, a ver, esto ha sido un poco trabajo de colegio, como... Y estos valores a veces a lo mejor se olvidan o cada carácter se va, cuando te haces adulto, se va por otra línea y es súper importante volver a reeducarnos un poco cuando haces trabajos en equipo, porque al final, mm, cuando he tenido buenas experiencias en sitios y malas experiencias, viene dados por lo básico. A veces no ha habido buena organización o buena comunicación o alguien ha sido un poco más, su forma de ser es muy directa y sin... mm, directa y que a lo mejor puede llegar a ofender un poco a la otra persona y un poco es la empatía de, bueno, pues soy así, tú también tienes que ser Ya. adulto para recibirlo y tal, tal. Sí, claro, pero hay formas, ¿no? Y yo creo que sí, que esa parte a mí me gusta personalmente cambiar y hacer que el equipo esté bien. Y a mí también a veces me encantaría decir las cosas tal y como las pienso directas y ya estás, no discusión. Pero bueno, hay personalidades y creo que es para mi forma de ser y que me encantaría poder pues ser responsable de cosas, trabajar con otros equipos y para mí es indispensable estas bases tenerlas en plan de forma natural. Porque Ujú. me encanta cuando la gente se va y se ha sentido cómoda y con un buen ambiente y al final es que el trabajo sale muchísimo mejor. Si es que al final la gente quiere ir todos los días a trabajar, a poner horas, porque está cómodo, porque se lo pasa bien y al final el resultado, sí, la finalidad es porque el atleta, los clientes, sea quien sea que vaya a escalar eso, lo va a disfrutar más. Entonces, para mí, no me supone nada hacer que el equipo esté bien, porque es que al final la finalidad de que todo el mundo esté ahí es para los demás, ¿sabes? No es, nadie sale diciendo, "Buah, es que yo he trabajado ¿no? Mi producto es el mejor", ¿no? Si la gente no sabe nada de eso, es como la gente lo está disfrutando, pues Ujú. estamos contentos y no cuesta nada que la gente esté contenta mientras trabaje. Y sí, Claro. yo creo que es una cosa importante también a trabajar, no solo, ¿no? Equipar súper bien, que también es importante. Todos los aspectos son importantes. Ujú. Según ibas hablando, me venía la imagen como, tú me dirás si es así o no, de que en el ámbito del root setting hay bastante ego, ¿o no? A ver, un poco. Sería mentir si te digo que no. Sería mentir si te digo que no. O sea, hay ego. Eh, o sea, sí. Podemos distinguir dos tipos de ego. Podemos distinguir el ego pequeñito, ¿no? Estás probando algo y lo estás probando con otra persona, lo que sea, por ejemplo, y lo haces tú primero, puedes hacer el típico ego de, esto es fácil, tal, pero una coña, ¿sabes? En plan, para mí ese es no ego, pero es como un momento divertido que picas al otro y también es parte ¿no? del proceso, de donde tú lo estás pasando bien. Son muchas horas, puedes jugar un poco así. Luego hay el ego real de que parece que tengas que enseñar tu nivel para que la gente te escuche. Eso es un ego muy malo, que sí que pasa. O un ego que parece que a las personas les encanta enseñar que ese movimiento es fácil y te lo repito, ¿sabes? O sea, ese tipo de ego sí que es un poco alerta y normalmente la gente eso lo intenta rebajar y muchas personas cuando te das cuenta, cuando trabajas con gente con mucha experiencia, muchos años, ese ego muchas veces no está. A veces ese ego aparece gente que acaba de empezar, que la falta de experiencia hace que ese ego no esté controlado, digamos, ¿sabes? Y es curioso que a veces cuando trabajas con equipos muy expertos, son los equipos más fáciles o sea, tiene sentido, pero más fáciles de trabajar y nadie tiene esa sensación de... y cuando sí trabajas con otro tipo de perfiles, eso está. Y es difícil trabajar con eso, o sea, Sí, me imagino que dependiendo de la personalidad de cada uno, ¿no? sí, Habrá más sí, conflictos sí. o menos.
Sí, pero al final, si estamos hablando a nivel de equipar, el ego es una cosa súper, en mi opinión, es un poco absurda, porque te das cuenta cuando trabajas con gente con muchos años de experiencia y gente que ahora está, por ejemplo, en ámbito internacional, que llevan años y años, obviamente y los niveles cambian. Yo no soy la misma de hace años atrás, espero no ser la misma de Maragda en el futuro, pero la experiencia importa mucho y a veces hasta incluso em, compensa un poco a veces en el nivel. Y yo cuando he trabajado con gente más mayor, con muchos años de experiencia, saben trabajar, ajustar, pudiendo hacer el movimiento sin hacer el movimiento, porque con los años de experiencia a veces sabes si eso va a funcionar, si no va a funcionar. Y no tienes tú que intentar ahí a retar a esa persona que lo tenga que hacer o no. O sea, a veces, ¿no? El ego te puede jugar una mala jugada en muchas situaciones. Y yo creo que, sinceramente, ese ego, si está muy acentuado, en mi opinión, te va a limitar mucho a la hora de crecer como equipador. Porque básicamente vas a trabajar con gente. Y si ese ego hace que la gente no quiera trabajar contigo porque eres una persona complicada o eres una persona un poco, ¿no?, egocéntrica, o que eres tú solo, no eres el equipo, no trabajas con el objetivo de los atletas, solo trabajas por ti, por ser el mejor equipador, por ser el mejor escalador. O sea, si solamente tu objetivo eres tú y no el atleta o el cliente, o sea, porque trabajamos para alguien que va a escalar, si tu objetivo está un poco distorsionado, tarde o temprano te va a afectar y vas a tener ahí tu límite, tu propio límite. Y yo creo que es una Ujú. cosa que tarde o temprano va a pasar. Y no sé. Yo a veces cuando hablamos de eso digo, bueno, sí, es complicado, pero cuando me voy moviendo digo, yo creo que tarde o temprano vas a tener esa barrera enfrente tuya, que vas a tener que romper, ¿sabes? Lo que no tiene mucho Sí, sentido. es un factor limitante, yo creo, ¿no? Al Es final, un factor trabajando en limitante, equipos, totalmente. trabajando en un área, como hablábamos al principio, ¿no? Quizá más creativa, donde, bueno, quizá el ego puesto sobre la mesa, ¿no? Es un poco la herramienta de lo que tú decías precisamente, ¿no? Quizá no tienes esa experiencia, no tienes otra herramienta que utilizar y quizá Exacto. Sí, lo sí. pones ahí Yo creo que como, es como casi una, a es una veces defensa, ¿no? En muchos es una casos. defensa, o sea, lo has dicho súper bien. Yo creo que es una defensa porque a veces sale el ego cuando a veces te sientes lo más vulnerable, digamos. Y eso Claro. en escalada sucede y en equipar sucede, que a veces eh, no te sale un movimiento, el resto del equipo te sale el movimiento y de golpe no sé por qué te sales ahí vulnerable o te sientes como, va, no sé qué, y a veces lo intentas corregir con una cosa que se te da bien y eso es ego, porque no asumes que puede ser que eso no, por razones lo que sea, no te ha salido a ti, pues bueno, le ha salido al equipo, porque es el equipo, pues ya está, ¿sabes? Y yo creo Claro. que sí, el ego puede ser una herramienta de eso, de autodefensa, pero no creo que sea la mejor herramienta a utilizar, Ya, digamos, no, no no, sé. desde luego que no. Que quería preguntarte también un poquito por de cara a la gente un poquito que nos escucha y que quizás se pueda plantear el setting como un medio de vida, ¿no? Al final, cuando empezamos a escalar, yo creo que todo el mundo tenemos en mente vivir para escalar. Y hoy en día hay muchas maneras, ¿no? De vivir de la escalada. Sí, sí, ¿Tú sí. cómo te acercaste al mundo del setting? ¿Cuál ha sido tu recorrido desde el principio? Buah, muy raro. Pero fue curioso porque fue una cosa súper orgánica. O sea, yo empecé a escalar, me gustó mucho, poco a poco, ¿no? Empecé a escalar más. Yo cuando salí mi primera vez a Roca fue cuando dije, joder, este deporte es espectacular. En plan, la comunidad, yo me enamoré ahí. Y bueno, fue poco a poco. Y yo sí que es verdad que en ese momento todo mi círculo más cercano, escaladores y eran equipadores. Entonces yo a veces que iba a escalar alguna sala y estaban trabajando, yo era como súper curiosa, ¿no? Como, ¿esto qué es? No sé qué. Y yo creo que también como vieron curiosa y tal, pues de vez en cuando yo dijo, joder, si probé, ¿no? Algún blog, ¿qué tal? Yo estaba cercana a a ese proceso, ¿no? De equipar, de antes de dejar el muro nuevo. Y no sé, me gustó. Y eso fue antes del confinamiento y luego vino el confinamiento.
Y yo en el confinamiento yo estaba pues acabando la carrera y ahí fue, yo acabé la carrera ahí y fue el momento para mí inflexión de decidir, joder, yo quiero probar equipar, porque yo no sé qué va a pasar después. Fue un momento, yo creo que fue una época que todo el mundo estaba pensando en sus vidas. Y dije, yo quiero probar equipar, me gusta, me veo a mí misma y lo voy a hacer. Y yo creo que a raíz de ahí sí que fui como más veces a gente que estaba escalando, pues unirme a probar. Sí que tuve la suerte, pues eso, de gente cercana me daba esa posibilidad de poder unirme a ellos y un par de bloques y experimentar. Y yo luego a raíz de ahí dije, joder, quiero probarlo y yo pues como me movía también a escalar en otras salas, conocía un poco pues o en el Climbat o en... Bueno, digo las salas porque ellos saben que yo empecé ahí, pues en el Sí, Climbat, sí, en el sí. Monobloc. Tuve la suerte que en algunos rocódromos cerca de Barcelona, donde yo en ese momento estaba viviendo, me dieron oportunidades para también, sabían perfectamente que era un perfil novato, ¿no? Para practicar, pero me dieron esa oportunidad de, no, equipa, porque supongo que también vieron que equipaba algo, ¿no? Decente también. Y me dieron esa poco a poco. Y ya está, y en ese momento fue, ¿no? Lo típico, poco a poco, pues salas me dieron más posibilidades, si iba a otro sitio llamaba y podía equipar ahí, y yo fue un poco, pues, esa rueda que va poquito a poquito y va creciendo esa rueda. Y yo creo que si alguien diga, "Buah, yo quiero probar a equipar", pues yo diría, si no tienes esa posibilidad de si tienes alguna sala o algún club con confianza que ¿no? De no, puertas abiertas a alguien que pueda unirse al equipo de equipadores y poder probar, pues lo típico, ¿no? Algunos cursos que también existen en España para poder estar en un ámbito tranquilo, que no es un ámbito de trabajo de, oh, es que me están pagando, tengo que hacer algo bien, ¿no? El estrés ese de una jornada normal. Algunos cursos están bien porque es un ámbito tranquilo en el que puedes coger el taladro y aprender qué es equipar y jugar un poco sin estrés y poco a poco yo moverte. Yo creo que es como una zona súper rara de la que cuesta mucho no dar ese paso de enviar el mensaje, de moverte, de preguntar, pero es necesario, ¿no? El moverte e intentarlo porque es una profesión que no te van a llamar. O sea, si quieres empezar, digamos, nadie te va a Claro. decir, esta persona quiere empezar, pues yo la llamo para que venga. Es más al revés. Y vas a recibir algunos nos y luego vas a recibir algunos sís. Y es un poco persistir y probar y cualquier oportunidad mmm, remunerada o no, cogerla si de verdad quieres, porque es un trabajo difícil y si quieres práctica a veces vas a tener que hacer algunas cosas por voluntad, cosa que mucha gente ha hecho y yo he hecho también, porque al final si no tienes oportunidades, si tienes una pero no te pagan porque como no tienes experiencia, bueno, pues en el futuro me servirá, ¿sabes? Y es un poco hacer este proceso de la parte un poco más genuina y no empezar con unos estándares, ¿no? Si de verdad te gusta la profesión, pues empieza sea como sea y poco a poco te va a salir. Y bueno, fue un poco Tú así la historia. empezaste, tú empezaste así, después te mudaste a Francia. Fue así y luego también de la mano aquí en España hice algunas me uní a algunos equipos en algunas, más en competiciones, en algunas regionales, nacionales, y ahí fue cuando yo vi un poco la línea más de equipar en competiciones, que, joder, que eso sí que me gustaba mucho. O sea, me gusta equipar general, también ahora día a día también equipo en comercial, pero a mí me gusta más en competiciones. Y, y yo estaba un poco haciendo, pues, cuando podía, pues, algunas experiencias más en competiciones y demás. Y en ese momento yo es cuando dije, Vale, quiero crecer como equipadora y en España súper bien, pero dije, es que creo que hay un mundo, ¿no? Y que cualquier sitio aprendes cosas nuevas. Y decidí pues eso, irme un par de meses por Europa a hacer como autónoma en algunas salas. Claro, y ahí descubrí pues, es que es como cualquier cosa a la que vas fuera, culturalmente, educacional es diferente, ¿no? Y yo fui a Suiza y estuve trabajando ahí unos meses y fue muy enriquecedor también conocer la manera de trabajar ahí, también como yo persona, ¿no? Abrirte, hablar, descubrir cosas
Y sí, luego ahí cogí la oportunidad esta en Francia. Me salió esta oportunidad y me mudé a Francia. Y fue un poco a la par yo ya hacía algunas experiencias en competiciones internacionales porque también como trabajé varias veces en algunos países que hacen compes ahí, pues me llamaban como equipo local, ¿no? Y, y fue un poco a raíz de eso. Y ya en su momento, cuando España abrió el curso este nacional, porque tardó un poco, me apunté, entonces ya pude adquirir la licencia de equipadora nacional, también en Portugal, que ahí también la realicé, porque también he trabajado bastante con ellos. Y así, y hasta que la Federación Internacional abrió candidaturas, pues al final tuve la suerte de que años anteriores me moví mucho porque quería, joder, pues tener muchas competiciones, también haces currículum y experiencia y, bueno, vas creciendo, consolidar, ¿no? Consolidar tu perfil. Y cuando la Federación Internacional abrió las candidaturas, pues me apunté y tuve la suerte de entrar eh, a nivel continental. Y pues eso, es un poco la rueda. Tuve suerte de que las cositas fueron a tiempo, ¿no? Para poder en su momento estar, digamos, un poco preparada para poder aplicar a una cosa que, joder, la verdad que soñaba mucho poder entrar, ¿no? En algo y ahora también seguir creciendo, si puede ser. Pero fue Es un poco el muy, recorrido. eh, muy de desafío personal, ¿no? Lo que cuentas, porque quizá Sí, puedes sí, pensar, sí. bueno, pues me hago un curso regional, me hago un curso nacional, me muevo un poquito, pero digamos que me llevará a la inercia, ¿no? Tú, sin embargo, haces una apuesta personal importante. Eh, Ha sido una, pues, o sea, la gente que me conoce y sabe mi trayectoria, sabe que yo, o sea, todo lo he trabajado desde cero, porque al final yo vengo de una vida de otros deportes, yo salté a escalada tampoco muchos años atrás y al final como me encanta escalar y me gusta mucho la profesión, yo veía que claro, no era lo mismo tener 20 años de escalada y empezar a equipar, tienes un nivel de, ¿no? de gestión corporal alto, tienes un nivel de tu cuerpo ya está adaptado, entonces, ¿no? Y también un nivel bueno, estás en otro nivel y empiezas a equipar y yo partía como de cero de escalada y cero de todo, entonces también el reto mío fue intentar trabajar todo y escalar mucho y pues a día de hoy también entrenar mucho por mejorar en todos los niveles. Si yo también mejoro a nivel profesional, pues cuando yo salgo a escalar por mi propia motivación, pues también va de la mano, también mi nivel ha aumentado un poco, digamos. Entonces sí, el reto para mí fue espectacular en todos los sentidos. Cuando yo entré a equipar, fue reto para mí como persona, vamos, no solo por profesión, o sea, como escaladora también. pero decías ahora que entrenas, ¿no? También. Sí, sí. Sí. Y estuvimos hablando con Eneco Carretero aquí hace unos episodios Sí, y él comentaba que, bueno, había dejado la parte competitiva un poco a nivel personal y que quería enfocarse un poco en la parte de dedicarse a la equipación también. Y él decía que había bastante necesidad de escaladores fuertes, ¿no? Que él en ese sentido veía una puerta abierta a poder entrar ahí un poco, a hacerse un hueco. ¿Cómo de importante es el nivel físico de un equipador? Sobre todo cuando estás ya en ese ámbito quizá internacional, ¿no? sí. O sea, es un punto importante. Cuando tú pones, por ejemplo, encima de la mesa todos los puntos importantes para un equipador, vale, pues estamos hablando de ese nivel. Como hemos comentado, son muchos puntos a tener en cuenta y uno de ellos obviamente es el nivel. O sea, tienes que tener un nivel mínimo en el cual aportes y ayudes también al equipo a la hora de probar los bloques, las rondas y demás. No solamente basta en que tengas unas ideas brillantes y que de todos los bloques que se van a equipar es que no puedas aportar, ¿sabes? En alguna cosa. O sea, al final yo creo que tienes que... no hay nada que digas, no, tienes que hacer todos los bloques, tienes que demostrar que puedes hacer el 90%. O sea, no hay nada establecido, pero un nivel mínimo hay que tener para poder tú también sentirte cómodo, ¿no? De poder probar y aportar. Y obviamente, si estamos hablando en competiciones de alto nivel internacional, pues Copas del Mundo, campeonatos, o sea, el nivel estándar de nivel es más alto que si tengo que equipar un campeonato o una copa regional, ¿sabes? O sea,
en cada prueba el nivel va aumentando, pero el nivel mínimo hay que tener. Y al final, Ujú. pues, claro, en Eco, por ejemplo, pues es un perfil de exatleta, en este caso, ¿eh? Pues claro, él tiene un nivel pues muy alto, a lo mejor más alto que a lo mejor se puede encontrar con equipadores o no, y eso pues es una pieza también importante si tienes a alguien así en el equipo. También a mí me gusta comentar eso porque el nivel es importante, pero a veces cuando, en mi opinión, ¿no? Cuando a veces saltas a pruebas internacionales o nacionales, a veces creo que la gente también está como muy focalizada y obsesionada con el nivel, porque es un pilar importante, pero a veces para que una competición salga bien, no quiere decir que el equipo es top 10 de nivel o top 10 de... Es que todos son, ¿sabes? Los mejores del mundo a nivel físico, como escalada, ¿eh? No físico de solo de un Sí, nivel alto de eso. O sea, no tiene por qué. Hay que tener un nivel mínimo, pero hay cosas súper importantes para que una competición salga bien y no solo es el nivel, ¿sabes? Porque al final tienes que probar los bloques, pero tienes que tener una ronda que funcione, diversa, ajustar el bloque, organización. O sea, son muchas cosas y, y no solo es eso, también como mensaje para la gente que a lo mejor piensa, no, es que no puedo entrar en equipar porque mi nivel es muy bajo. Bueno, veamos, ¿no? Las otras cualidades y con tiempo vas a poder trabajar el nivel y tú mismo es como, hay tiempo para eso. Y a veces hay gente que le cuesta más trabajar las otras cualidades que tener el nivel y es un poco dispar. Y yo diría también un mensaje tranquilizador, el nivel es importante, obviamente, y depende de tus objetivos, pues vas a tener que entrenar o llegar a ese nivel, pero hay muchas cosas antes a tener en cuenta y al final, si tú ves muchos equipos de equipadores, hay mucha diversidad y hay gente mejor en una cosa y hay gente mejor en otra cosa y está en esos equipos. Y, y está igual de bien porque todo el mundo no aporta, pues hay una persona súper buena y súper en esto y tal. Por eso lo importante es la diversidad en equipos. Pero por supuesto hay que tener un nivel mínimo y por supuesto, ujú, ¿no? Si eres franco contigo mismo, sabes que hay cosas que vas a tener que seguir entrenando o mejorando si quieres crecer, cosa claro. que pues yo intento hacer. Porque obviamente no he nacido rollo, ¿sabes? No soy Alamondra o no soy Yanya, entonces Ya. obviamente tienes que entrenar si quieres, no sé, por mis objetivos personales yo quiero, ¿no? También mejorar y poder ser buena en muchos estilos, entonces pues tengo que entrenar y me encanta. Sí, sí. Te quería preguntar, cuando te enfrentas a equipar una competición internacional, por ejemplo, hablando del tema físico, integrarte en un equipo a ti personalmente o a nivel general, ¿es algo que intimida? Es decir, no sé si voy a estar en el nivel o... Sí, llega a intimidar bastante. Yo cuando empecé, te sientes ahí como pequeñita, al final, justamente mi propia experiencia tampoco estaba, ¿no? Sólida o con otro nivel, pues yo tiraba, tenía mi estilo y claro, estás con gente que puede hacer más cosas, entonces te intimida un poco, ¿no? Y sí que es una cosa que con tiempo yo diría que al final una de las cosas que yo aprendí fue a forzar mi carácter, ¿no? Y a intentar estar como segura de ti misma y saber de lo que puedes y también segura del ego que hablamos, también segura de lo que no puedo hacer, pero aunque no lo pueda hacer, estoy segura por otras experiencias en competiciones que a lo mejor, imagínate, este bloque funciona, no lo puedo hacer, pero esto, ¿sabes? En plan, muy cerca, estás muy cerca de y tienes la sensación de esto está. Entonces, ahí está un poco de lo que hablamos de la experiencia y de forjar un poco tu perfil y tú como equipadora. Y sí que intimida porque a veces, claro, es gente, si no conoces, pues habrá gente con una personalidad, otra personalidad, otra personalidad y tienes que adaptarte, o sea, ¿no? Y es un poco, pues, como rollo, cuando eres pequeño, cuando estás en un campamento, ¿no? Y tienes muchas personas, quieres entrar aquí, tal, te adaptas, hablas, interactúas y al final todo el mundo está por una misma finalidad, entonces todo el mundo intenta conectar, creas ahí un mínimo vínculo, rollo familia, entonces ese proceso sí
sale bien y todo el mundo encaja, es súper bonito. O sea, y para mí es una de las cosas de las cosas más bonitas que he experimentado. El rollo, no conoces a nadie y después de 5 días tienes que decir adiós porque ya vuelves a casa, 5 o 7 días, y te da pena porque es como de golpe estás ahí súper unidos y dices, "Buah, ahora tengo que decir adiós, qué pena". Y sí, yo creo que a raíz de hacer muchas experiencias, pues acabas entendiendo ese proceso y con gente que es más experta sale natural, vas a un sitio, tal, la gente sabe que se te puede dar bien esto, no, pero es lo más tranquilo. Sí que al principio, si no Ujú. tienes esa experiencia, te puedes sentir como pequeñito o te cuesta, ¿no? Abrirte o demostrar tu fuerza y tu vulnerabilidad en cosas de lo que hemos hablado. Pero Claro. yo creo que por eso es importante ser autoconfiante contigo mismo. Ujú. Decías ahora, vas a una competición, estás 5 o 7 días. Y yo creo que la mayoría, el 99% de la gente, no somos conscientes del trabajo, ¿no?, que supone equipar. Sí, sí, sí. Y quería preguntarte, cuando te planteas, por ejemplo, una prueba de la Copa del Mundo, eh, ¿cuál es el proceso, no? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cómo funciona eso? Es decir, tú llegas allí y ¿qué pasa? ¿Cuánto A, tiempo os lleva? a ver, normalmente el proceso es como similar en muchos niveles. O sea, el proceso tanto en una prueba nacional española o en una Copa Europea o en Copa del Mundo, al final el proceso es el mismo. La cosa es, pues puedes tener más o menos días, pero normalmente tienes estos 5 días de equipar, ¿no? Tú llegas, pues tienes el equipo, hay el responsable del equipo, que normalmente el responsable es de las personas que va a tomar las decisiones, básicamente. Pues él llega, el plan va en esa persona que lo ha decidido, ¿no? Por dónde empezar, cómo organizar las rondas, pues al final, si estamos, por ejemplo, estamos hablando de Copa del Mundo, pues de bloque, ¿no? Pues al final tienes una ronda de clasificatorias, semifinales y finales, pues al final tú sabiendo lo que tienes que equipar y para quién tienes que equipar, ¿no? Tienes como tus preguntitas, desarrollas como el plan y normalmente pues al final eh, cada uno tiene su estrategia, pero puedes empezar pues equipar la ronda de finales, hay gente que también le gusta equipar primero la ronda de semifinales, porque al final como no hay a lo mejor si el equipo es nuevo y no se conoce entre sí, pues prefieres equipar, ¿no? Una ronda que es como también un poco, sigue siendo un poco selectiva, ¿no? Semifinales, y luego ya equipas cuando la gente ya se conoce, ya, ¿no? Ya se habitúa también al muro, a las presas, pues ya puedes equipar la ronda de finales y ahí a lo mejor para que, ¿no? Puede ser que el resultado pueda salir más orgánico y bien. Y ya luego pues vas dividiendo los días, ¿no? Pues tienes 5 días, quiero dedicar este tiempo a esta ronda, este tiempo a esta ronda, luego la ronda de clasificatorias y tampoco acaba ahí, al final son días largos de probar y reprobar, ¿no? Todos los bloques, las vías, lo que sea, pero luego sigue siendo el proceso de setting sigue a la hora de la competición, porque al final también, imagínate, la ronda de clasificatoria acaba, el resultado, pongámonos en lo peor, no es lo que esperaba el responsable ni el equipo, claro, a lo mejor la siguiente ronda no está muy bien adaptada, digamos. Entonces, sigues trabajando por la noche, o sea, el tiempo que tengas, pero normalmente es tarde hasta la noche, hasta el día siguiente. Entonces, sigues ahí aún trabajando y reajustando esa ronda para que esté perfecta, porque no tenías esa información de los atletas y nunca vas a tener, tú siempre vas a estar actualizándote durante la competición porque tú prevés una cosa con tiempo, pero no sabes en qué shape están los atletas, no sabes realmente cómo están en ese preciso momento. Entonces, el proceso sigue siendo continuo. Después de las semifinales sigues ajustando, también porque siempre puedes hacer como pequeñas cositas. Al final también es un poco, ¿no? La exigencia de los equipadores. Siempre puedes acabar de los pequeños detalles, pero siempre estás ahí hasta que ya no, hasta que ya hasta las finales y ya no puedes acabar más. Pero sí, normalmente lo mínimo pues son 7 días intensos de muchas horas al día y al final de los días hasta todo el día y toda la noche. O sea, toda la noche, bueno, hasta la mañana o el tiempo que sea necesario. Ujú. Pero es intenso, es muy intenso. A veces no se sabe o no se ve y al final es eso, es intensidad.
Ujú. Cuando hablabas ahora un poquito de ajustes, ¿no? De ir ajustando. Cuando vas a una competición que sabes que hay un escalador eh, muy dominante, imagínate, ¿no? En el circuito internacional en chicas que está Janja, ¿cómo condiciona eso al setter? Porque si aprietas un poquito a ese escalador, pues el resto quizá no se mueva mucho en el muro. Si no le aprietas, se va a pasear. ¿Ese equilibrio cómo lo lleva un equipador? Mm, bueno, yo te diría, por ejemplo, en ese ámbito tan lejos, yo equipadores, por ejemplo, headsetters de Copa del Mundo, yo no sé qué tipo de objetivos, ¿sabes?, tienen en la cabeza, pero si cojo los estándares que yo al final más continental y también yo creo que es un poco los estándares de todo el mundo, porque creo que nadie se sale de esa línea. Normalmente, raramente cuando tú estás en el proceso anterior, ¿no? Para definir, ¿no? La dificultad de cada ronda, nunca ponemos, o, ahí está nunca ponemos el nombre, ¿no? Pues el bloque más difícil para tal, o pensamos en tal. O sea, yo creo que nunca se hablaría así a título personal porque también ahí entras en un conflicto un poco extraño. Si tienes que poner nombres y tal, crea que, no, al final esa parte como ética moral es un poco extraña. O sea, Pero, obviamente, pero, si pero inconscientemente no te inconscientemente, pesa. inconscientemente sabes que si tú pones un bloque, ¿no? Este bloque es solamente un top para el mejor y sabemos de forma inconsciente, sabes también el nivel de los atletas, sabes que ese bloque va a ser solo para top uno y sabes que de forma, los números lo dicen, es, en este caso, ¿no? Yanya, pues sabes perfectamente que va a ser para esa persona porque también lo ha demostrado que es top uno. Entonces, de forma inconsciente ya se sabe que va a ser para esa persona, pero ahí está la cosa, una cosa que sepas que si pones un bloque solamente para un top va a ser ella, ya eso lo puedes llegar a asumir, pero nunca vas a equipar, va, ese bloque para ella, y vamos a equipar para la morfología de ella o para lo que se le da bien a ella o por lo que le gusta, ¿sabes? Hay como dos cosas. Si tú pones, por ejemplo, el objetivo es, no, top uno o top 2 ya, y tú en tu cabeza ya asumes qué atletas, ¿no? Pueden ser, eso es una cosa, y eso para mí es natural y normal, pero nunca se equiparía pensando en lo que ese atleta puede dársele mejor o peor. ¿Sabes? Ahí están las dos líneas y que las dos líneas son importantes a distinguir, porque al final, si tú equipas pensando para esa persona, estás haciendo una injusticia para el resto de atletas. ¿Sabes? Ahí está la diferencia. O sea, tú pondrías más el objetivo de cuántas personas quieres que hagan top o hagan la vía y de forma natural puedes, ¿no? La probabilidad ya sabes para dónde va a ir, pero equipar para esa persona, ¿no? Por sus características, ahí ya no, ahí sería, bueno, para mí sería un poco injusto y un poco raro hacer eso. Sí. Hablabas ahora y me venía a la mente, no recuerdo el año exactamente, ya hace un montón, no sé si sería 2019 o por ahí, en la Copa del Mundo, tú no sé si has visto este vídeo, a lo mejor sí, seguro que sí, A ver. en una final de Copa del Mundo de bloque, creo que fue en Suiza, donde Ada Ondra salía a la final, en los finalistas eran 5 japoneses y Ada Ondra, y el último bloque era una fisura. Mm, Y se sabía Vox Populi, ¿no? Porque Alan Ondra lo publica todo. Venía de hacer una temporada tremenda en Estados Unidos, escalando fisuras. El equipo japonés no se meneó en el bloque, estaba además la ya, creme sí, de la sí, creme recuerdo del esa. equipo Sí, japonés. sí. Y Alan Ondra incluso se giró al público animándole y tal. Hablando, ¿no?, de esto que tú decías, ¿no? Que quizás no piensas para los escaladores, pero a veces parece como que hay un guiño, ¿no? Sí. O a lo mejor es una simple casualidad, ¿eh? Sí, yo creo que puede Pero ser como simples casualidades, ¿sabes? En plan, yo creo que también te digo, como no estás tú en la parte de, ¿no? La parte trasera de lo que está sucediendo, tampoco sabes hasta qué punto. Yo, por mi propia experiencia, nunca he equipado algo pensando, guau, solamente para que lo haga, imagínate, Ada Mondra y para que se menee delante de. O sea, eso sería muy extraño que sucediese. Yo creo que son sí, las sí, sí, sí. típicas casualidades mágicas que puedan suceder, pero claro, al final a veces son estilos que, por ejemplo, las fisuras, ¿no? Que a veces también ahora parece que estén como también un poco de moda. Al final son cosas que de forma
interesante sale a la hora de equipar, ¿no? Para proponer cosas diferentes y que sabes que cuando pongas una fisura, sabes que los escaladores que escalan muy fuera o se le da bien, sabes que lo van a hacer fácil. Entonces, yo creo que son cosas que suceden de forma mágica y que a lo mejor beneficias a alguien, pero también es un poco la escalada, ¿no? Al final sabes que si en una ronda pones un bloque muy de coordinación o escalada moderna, sabes que de forma natural va a beneficiar a unos que se le dan súper bien que a otros. O si pones cualquier estilo en particular, ¿sabes? Sabes que perfectamente le vas a beneficiar a la persona que se le da bien eso. Por eso yo creo que es súper importante la planificación previa para que la ronda sea súper diversa. Porque si toda una ronda, ahí está un poco, ¿no? Las opiniones del equipo y del responsable. Hay miles. Hay copas del mundo que todo el estilo en toda la prueba ha sido muy coordinación y parkour. Pues esa prueba, ¿no? Esa copa del mundo va a beneficiar solo a ese estilo. Está bien, ha sucedido en pruebas anteriores y nadie, o sea, es un estilo y es la propuesta del equipo de equipadores, está bien. A mí personalmente me gusta mucho la diversidad en rondas y que en una prueba sea el más diverso y que enseñe un estilo, pues bueno, no sé. Ahí está la gracia del responsable del equipo, ¿no? Por dónde orientar esa prueba y por dónde va a ir. Pero sí, a mí me gusta mucho la diversidad porque enseña, ¿no?, quién es en esa prueba, pues el mejor escalador o escaladora, digamos. Pero sí, a veces suceden estas cosas, que pones un estilo y de golpe favorece mucho a una persona y dices, bueno, pues nada, esta va a ser tu prueba, está bien. Has tenido tu... Sí, sí. Es como estar en el sitio, en el momento perfecto y adecuado. A veces Sí, sí. sucede. Me venía a la mente esa imagen porque es que yo Sí, en el sí, momento, sí. No, no, yo en el recuerdo año también que fue ese la competición, momento. recuerdo que es que se comentaba, ¿no? Decías, madre mía, es que le han puesto un bloque para Adam, ¿no? Porque es Sí, que yo recuerdo a Tomohiro Arasaki y a Yoshiyuki Ogata no se meneaban en el bloque. Y en aquel sí. caso en concreto, joder, fue como muy sorprendente, ¿no? Pero En, también en eso... este, Dime, dime. sí, en esta línea, ¿tenéis total libertad para plantear lo que queráis en la competición? Sí, sí, sí. O sea, al final, si tú, por ejemplo, todas estas cosas están públicas, tú puedes coger las guidelines de IFSC de las competiciones, de la equipación y demás, y son como, en algunas cosas son puntos de recomendación. Se recomienda en las rondas de bloque la diversidad, que haya 4 estilos separados, ¿no? Pues el slab, coordinación, eléctrico, como de fuerza, ¿no? Como de strength, de powerful y tal. Y son como recomendaciones. En las vías igual se recomienda X movimiento, ¿sabes? Que no sea menos o más de, o cosas así. Entonces, en el punto de qué vas a equipar, ¿no? Qué movimiento o qué, eso es libre. Por eso al final, ¿no? Hay las copas, cada una son diferentes, diferentes estilos, también diferentes responsables para que cada uno aporte, ¿no?, su punto de vista de cómo quiere la competición. Y, y bueno, también al final son gente que lleva muchos años, que también es una parte visible de IFSC, en plan, si tienes tantos años y experiencia, sabes que lo vas a orientar adecuado y bien, pero es totalmente libertad. No hay ninguna norma Ujú. que diga tienes que equipar este movimiento exacto en esta prueba. No, no quizá a nivel de movimiento, pero sí tendencias, ¿no? Oye, por lo que tú decías, tiene que haber coordinación, tiene que haber una placa más técnica, tiene que haber... Sí, Eso sí. Y hablábamos en el último episodio del podcast, hablamos con David Maciá y él nos confirmaba que sí que había en la IFSC una tendencia un poco a reducir esa escalada un poquito más parkour, ¿no? Que de cara al público es excelente, pero quizá desde el punto de vista del escalador pues bueno, tiene sus matices. En ese sentido, como equipador, también estáis en esa tendencia, es decir, la IFSC quiere ir por ahí, ¿os marca algún camino en ese sentido? O como decías antes, es un poco ya lo que el jefe de equipación. Eh, es un poco también depende de qué escenario estemos hablando, porque sí que es verdad que, por ejemplo, hay algunas pruebas, por ejemplo, si ponemos encima de la mesa, yo no he estado, al final son solamente de comentar
con equipadores y con ámbitos que sale estos tipos de temas y yo también curiosa por preguntar. No es lo mismo, imagínate, equipar unas Olimpiadas, equipar un campeonato del mundo, equipar también una Copa del Mundo. Al final, el nivel estrés o hay muchos otros factores que ni tampoco se ponen en... La gente ni piensa, al final hay el live stream, hay muchos espectadores, también es importante también que la gente quiera verlo, que hay como muchos factores a tener en cuenta y que depende cómo se equipe, vas ¿no? a atender a eso o no. Al final, como hay unas líneas, depende qué nivel estemos hablando, que sí que puede haber ya unos estándares. Al final, quieres show, quieres que la gente vea escalada, no como vea cosas súper difíciles y que nadie esté escalando en el muro. Es tan difícil que cuesta. Claro, hay algunas pruebas que se necesita show y se necesita un poco visibilidad y demás. Entonces, claro, tú con esos requerimientos, digamos, ya vas a adaptar la equipación, digamos, ¿sabes? Entonces yo creo que depende qué prueba, obviamente algunos estilos o algunos, sí, algunas, digamos, sí, algunos equipamiento va a ir a una dirección o a otra, porque si pones una ronda nueva, nuevos movimientos o cosas súper y nadie va a poder estar escalando, pues eso no va a ir bien, ¿sabes? El feedback no va a ser el adecuado. En otras pruebas, pues hay un poco más de libertad porque esos factores externos tampoco están tan altos, pues hay más libertad. Yo creo que, por ejemplo, en Copas del Mundo, este año, por ejemplo, en los circuitos ha habido de todo. Ha habido pruebas más estilo moderno, ha habido pruebas súper diversas. Al final ahí yo creo que la libertad sí que yo creo que está totalmente presente. Pero hay Ujú. otras partes que a lo mejor, como ha dicho David, sí que no está tanto porque al final hay otros factores importantes, ¿sabes? No solamente es el resultado y el atleta, a día de hoy también el show y que la gente lo vea y todo eso también está siendo muy presente. Ujú. Desde el punto de vista de equipador, ¿a ti ese show sí que te gusta? ¿Es un estilo que te va bien? Sí, joder, yo creo que al final se juega un poco como un chico también lo comentó de una forma, me pareció interesante. También, por ejemplo, hablando en tema de vías, por ejemplo. Al final es como tú estás equipando una cosa y estás, por ejemplo, pensando en la sensación, en la experiencia que va a tener, por ejemplo, el atleta escalar esa vía, ¿no? También cómo la vas a equipar para que él esté como empezando la vía, ¿no? Como la entrada, tienes el primer contacto, ¿no? Welcome a la vía y tú te estás sintiendo bien. Luego le pones un reto, pues a veces el momento show está muy abajo, entonces le pones ese reto para que se active, haga ese movimiento, ¿no? Digamos, imagínate, espectacular y luego siga. Entonces tienes la conexión, ¿no? Y el discurso con el atleta como equipador, pero también tú tienes el segundo discurso que es la gente viendo al atleta y al muro. Entonces, considero que ese show y ese momento de altos y bajos, como de intriga de cómo va a hacer ese movimiento, lo hace también escalada, ¿sabes? Hay que haber escalada. Y luego el momento final, o sea, yo creo que es importante que la gente también esté como rollo montaña rusa, ¿no? Como el momento tranquilo de su vida, tienes esos nervios de ver cómo hace el movimiento. Yo creo que conseguir ese balance es súper bonito y es súper difícil. Sí. Pero sí, a mí me encanta, me gusta que haya de todo, pero tampoco que haya, ¿sabes? El típico solo el movimiento y luego que la gente, no sé. ¿Sabes? Yo creo que ese balance es complicado, pero es súper bonito, que la gente luego esté ahí atenta y conectada con el muro y con el Ese, atleta. esa vibración que tú comentas, ¿no? De conectar al espectador y tener la oportunidad de jugar también como equipador con el escalador, ¿es más fácil en una vía que en un bloque? Es muy diferente. Yo te diría o sea, son dos cosas completamente distintas y ni yo no te sabría decir ni sería capaz de decir que una es más fácil que otra ni nada. Pero a mí, por ejemplo, yo te diría que a veces cuando quieres proponer algo así como espectacular, pero que encima que no sea seguro, espectacular, pero como muy risky a alguien.
En una vía es complicado, porque a veces tomar decisiones en una vía, por ejemplo, con un movimiento así delicado, que no sea, sabes que es un movimiento espectacular, pero seguro, eso lo van a hacer. Pero cuando intentas ahí retorcer e empujar un pelín, yo te diría que yo personalmente en la cuerda me cuesta más tomar ese tipo de decisiones y tiro más a lo, joder, un pelín a lo seguro porque claro, es un pegue, no tienes ningún otro momento de volver a escalar como en el bloque, que es tiempo, tienes más pegues para llegar a aprender o intentar encadenar el bloque. En villas es un poco delicado, estás jugando con muchos factores a un pegue y, y si pones una cosa tan extrema, súper guay, pero súper extrema, y que mucha gente se caiga ahí, estás perdiendo la esencia de la vía, ya no tienes rank, o sea, ¿no? El limbo un poco de llegar al desastre y llegar al succeed es un poco delicado. Yo te diría que en vías, personalmente yo lo veo más delicado, ¿no? Tener como la vía perfecta de todo y que todo el mundo goce, y encima tener solo un top y luego todo el mundo escalonado. Es complicado. Yo diría que sí, 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 que sí, es sí, sí. complicado. En bloque también, ¿eh? Pero yo diría que en vía... Ahí está. ¿Tú prefieres equipar vías? Las dos. Sí que es verdad que las dos me encantan. No podría escoger una, no sabría... Si me tienes que decir una, no te sabría decir cuál, pero a mí me encantan las dos. Y de hecho me encanta intentar mejorar en las dos. O sea, me costaría mucho tener que decidir una por intentar ser mejor en una y crecer solo en una. Es que las dos me aportan tanto. En una aprendes muchas cosas, en otra. A mí me encanta también escalar vías, entonces me gusta equipar vías. No sé. Yo las dos, me encanta. Sonríes más cuando hablas de las vías, ¿eh? Por si te doy una pista. Puede ser, no sé. Es que también como escaladora me gustan mucho las vías y la sensación es diferente, ¿sabes? Porque al final, cuando estás escalando la vía y estás también luego pensando en el momento en que el atleta va a hacer eso solo a un pegue, o sea, la sensación, a veces la sensación de lo que está en el muro y ves del atleta que lo está haciendo o a vista o al flash, lo que sea, pero lo está haciendo a un pegue sin conocer nada y lo ves escalar de forma tan natural y es como para mí es espectacular. También en bloque lo ves, ¿eh? Pero en vías yo lo veo como más lo puedo llegar a sentir y a ver. Y a mí eso sí que cuando veo los escaladores que a lo mejor ahora están más, ¿no? Enfocados en vías y los veo ahora que el nivel ha aumentado tanto y lo que hacen es como, para mí es espectacular. O sea, para mí es como pura escalada y a un nivel muy alto. O sea, hacer eso a un pegue, ser tan sólido, ese momento gestual, no sé, yo lo veo, sí, sí, para mí es espectacular. Sí, yo soy más bloquero y a mí me gusta más ver un poquito más bloque, ¿no? Sí, sí, Pero es sí, las verdad que dos cosas. veo vías y me alucina, ¿eh? Por lo que tú dices. Sí, sí, Vías sí, ya te que digo, están las dos casi son cuatro distintas. minutos, se me ponen los pelos de punta, sí, sí, totalmente. Además, reconoces un poco ese juego que tú decías antes, ¿no? De poner un pasito duro, dejarle un poquito descansar, pero jugar con la siguiente secuencia, está guay. Eso sí Sí, sí, que gusta, a sí. mí me gusta verlo también. Sí, sí, sí. Quería preguntarte también un poco por la experiencia que tú has tenido en paraescalada, Mm, porque me parece un tema que tiene poquita visibilidad y desde el punto de vista, evidentemente como escalador, a mí me maravilla, pero como equipador me parece un reto enorme equipar una competición de paraescalada, porque además, lo decíamos al principio, ¿no? Cuando tú tienes una forma de escalar, quizá es más fácil equipar algo parecido, pero cuando tú no tienes ese feeling que tiene un paraescalador, quizá como equipador se hace muy, muy complejo. ¿Qué experiencia tienes tú ahí? son años. Yo, por ejemplo, cuando he tenido mucho la suerte de poder hacer también algunos cursos para enseñar a equipadores nacionales, también para desarrollar un poco en algunos sitios que querían pues tener gente que enseñase, ¿no? Un poco que es para escalada. Yo en estos cursos básicamente es que a gente que sabe escalar, perdón, a equipar, yo les digo, o sea, el proceso es el mismo, son las mismas preguntas de para quién estamos equipando, para tal, tal. Lo único que para escalada
yo te diría que son muchas preguntas, pues son muchas más categorías, que cuando hablo categorías, pues son em, diferentes discapacidades a las que tienes que equipar, pues tienes gente amputaciones, tienes ciegos, tienes gente que tiene más problemas neurológicos, entonces el movimiento, ¿no? O sea, el rango de movimiento es diferente. O sea, son más preguntas, o sea, porque son más gente a la que tienes que equipar. Los niveles son diferentes entre ellos. También dentro de cada discapacidad, dentro, por ejemplo, de amputaciones, no todas las amputaciones son iguales. Entonces también hay diferencias y tienes que también tener en cuenta un poco no tender a favorecer, ¿no? A quienes tienen esto, lo otro. Entonces son más preguntas, son a veces porque solamente es en dificultad para escalada, entonces son más vías las clasificatorias, entonces el otro punto es, ¿no? Es distribuir todos estos atletas, ¿no? Todos estos grupos en cada vía y luego cuando estás equipando, por ejemplo, una vía, digamos, tienes tú, ¿no? Esta vía va a ser para toda esta gente, porque claro, es imposible equipar 30 vías, una vía solamente para digamos, los que solamente tienen, yo que sé, amputación de pierna. Pues no, una vía tiene que funcionar para mucha gente. Pues ahora tienes más preguntas, pues esta vía tiene que funcionar para todos, cuando la pruebas simplemente tienes que adaptarla y ahí está un poco la esencia de paraescalada y lo que yo como equipadora y hago los cursos intento trasladar a muchos sitios, o sea, tú tienes que equipar una vía y tiene este grado porque va a ser la clasificatoria, la fácil del grupo, ¿no? O la difícil, lo que sea. Y más o menos tienes una orientación del grado, pues tú equipas la vía y obviamente pensando, si tenéis experiencia, esto va a funcionar para aquí, va a funcionar para allá, ¿no? Tipo de presas. Pero luego es adaptarla, o sea, lo importante es adaptar para que estas personas con estas discapacidades suban y suban también acorde a su nivel, ¿no? Digamos, o sea, hay atletas con un nivel muy alto y atletas que no tienen ese nivel, pero es adaptarla y que esta vía al final acabe funcionando para todos. Y yo creo que eso es lo complicado. Y cuando la gente está en el papel, ¿no? Equipando una competición de paraescalada, siendo equipador, yo creo que es lo que se dan cuenta. Ya no es tanto, ¿no? Hay el típico tabú este de, es que el nivel o lo que sea, lo que sea. Pero equipar paraescalada es el tiempo que se invierte en adaptar bien la vía para que todo el mundo escale y también justamente escale para que funcione para todo el mundo, ¿no? No que haya este tipo de cortes que diga, no, aquí ya no funciona para ti, ¿no? Que fluya y sí, y al final esto, yo siempre acabo aprendiendo porque ellos también van mejorando, hacen cosas que yo a lo mejor no pensaba que podrían, ¿no? Esto también funciona, esto funciona. Siempre vas actualizando tu información, pero sí son años de estar ahí, de verles escalar, de poder equiparles para ellos y yo también mejorar, ¿no? Pero también es otro proceso, pero que me ha aportado muchísimo como equipadora. Aprendes Mm. muchas cosas. Es que es tan diferente, ¿no? Te ponen un plano tan diferente Te que... ponen un plano diferente, te ponen un plano que aprendes mucho, yo lo que he aprendido mucho a darme cuenta de los pequeños detalles para que una cosa funcione, a tener una sensibilidad como escaladora que me ha aportado muchísimo, hasta incluso una gestión corporal distinta, porque cuando pruebas, cuando pruebas una vía pensando en una discapacidad, tienes que adaptar tu propia escalada y adaptar tu cuerpo para que funcione. Y a veces luego ellos lo hacen de una forma diferente y hiper natural y fácil para ellos y dices, vale, lo han hecho así. Y tú mismo te lo pones como, vale, pues tienen este recurso y tal, tal. Entonces es aprender. Y yo como equipadora y escaladora, o sea, muchas de las cosas que he aprendido me han ayudado mucho cuando he equipado, por ejemplo, cosas que no para escalada, para otros escenarios, me ha aportado mucho también a adquirir esta capacidad de ajustar bien las cosas, de tener una buena sensación cuando escalo y saber qué cosas ajustar, ¿no? Para que funcione. Y que para mí es una de los pilares fundamentales para equipar. Y me ha aportado muchísimo. O sea, sí, sí, te abre un mundo también.
Ujú. Además de la experiencia un poco que comentas, ¿no? Que evidentemente es necesaria, para este tipo de equipamiento en paraescalada, ¿recibís formación específica o es simplemente... Pues a día de hoy, a día de hoy, bueno, para escalada ya está en Paralímpicos, o sea, ya va a estar en Sí, Los Ángeles en 2028. Entonces, a día de hoy sí que están habiendo un boom súper bonito, porque está guay verlo, de que muchas federaciones nacionales quieren poder enseñar todo este tipo de conocimientos a sus equipadores nacionales. Entonces, ahora sí que yo veo que muchos equipos, pues equipadores nacionales, que a lo mejor hasta ahora equipaban la prueba, pero lo equipaban sin saber mucho, pero equipaban cosas para escalada, pero a lo mejor sin indagar tanto, ¿no? Y tener esta especialidad, porque yo lo veo un poco como no, especialidad. Yo no lo veo como solamente eres equipador de paraescalada, no, es como otra línea que aprendes y que tienes. Y ahora sí que hay estos cursos. Yo, por ejemplo, he hecho algunos pues, cursos a equipadores nacionales que su propia federación quería compartir y que la gente pudiese aprender. Y a día de hoy sí que existe esto o a lo mejor hay gente que quiere hacer workshops o como cursos también un poco para... Hay algunos clubs que a lo mejor tienen atletas de paraescalada y quieren aprender como, es que yo les quiero equipar esto porque así pueden entrenar. Hay gente muy interesada que sí que a día de hoy está buscando este tipo de momentos para compartir conocimientos. Antiguamente sí que esto sí que no había, yo creo que era un poco pues equipar y un poco pues ver lo que sucedía. Pero ahora sí que hay un boom de gente interesada en aprender para poder, porque cada día hay más atletas, hay gente que quiere tener vías o bloques adaptados, ¿sabes? Entonces, sí, poco a poco hay más. qué bien. Ahí yo creo que hay que darle un poco de visibilidad a este área, ¿no? Yo hablaba no hace tanto con Víctor Esteller, que es el seleccionador Ah, sí, nacional aquí en España, sí, con sí, Víctor. sí. Y ahora tú hablabas ahora, ¿no? Que la paraescalada es olímpica en Los Ángeles y sin embargo no hay como una red donde haya un montón de atletas, ¿no? Al final, evidentemente, tienen una barrera que es difícil de superar y la escalada tampoco es un deporte fácil, ¿no? Entonces, bueno, quizá haya gente que nos pueda oír y diga, mira, pues oye, pues quizá pueda yo entrar por aquí, que es un deporte que es Pues bien chulo. sí, o sea, yo, vamos, y en cualquier sitio siempre se anima gente que lo prueba al final como cualquier persona que pruebe escalada y que se anime. Y también animo a que la gente si tiene un momento, en vez de ver una Copa del Mundo, me puedes ver una Copa del Mundo de paraescalada y ver porque al final la línea de paraescalada ha cambiado un montón, las competiciones han cambiado muchísimo. Y realmente yo creo que puedes ver a día de hoy gente haciendo cosas espectaculares en el muro y cosas increíbles de ver, como en cualquier prueba de escalada. O sea, al final no deja de ser una prueba de escalada y son atletas y de ver y de seguir, porque al final, no sé, si te gusta ver pruebas de competición, atletas y ver lo que pueden ser capaces, no deja de ser lo mismo y también está bien poder dar visibilidad sin tener que explicar nada, es simplemente dar visibilidad a atletas que están haciendo una performance en un momento, ¿sabes?, determinado. Y sí, pues animar a cualquier persona de participar y de ver. Sí, sí, desde luego. Te quería preguntar también por tu vertiente escaladora, ¿no? Al final Mm. hemos hablado mucho de equipamiento, al final llegas por empezar a escalar. No sé si el dedicarte profesionalmente a equipar hace que luego tus ratos de desconexión te lleven un poquito fuera de escalar o no, o sigues fanática a tope. Sigo fanática, sigo fanática. Sí que es verdad que el año pasado y este año está siendo un momento un poco de inflexión para darme cuenta joder, que no quiero tampoco quemar un poco, ¿no? Mi momento fanatismo con la escalada. A mí me encanta escalar y no me encanta llegar a un momento que llegas como, guau, es, ¿no? Demasiado y todo mente gira en torno. Entonces me encanta y estoy intentando aprender, porque es una cosa que sigo aprendiendo, a tomarme momentos de descanso. A mí me encanta hacer de todo, de verdad, me encanta probar diferentes deportes, cosas, entonces me gusta también si tengo tiempo
que ahí está el problema, tenerlo, hacer otro tipo de cosas y desconectar, porque al final también relajar un poco el cuerpo, que al final todo es físico, ¿no? Escalada, equipar, tomarte un tiempo de descanso, hacer otras cosas, ¿no? Un poco de limpieza cerebral, viene bien, pero sí que es verdad que me toma mucho tiempo, cosa que hasta ahora bien, pero sí que es verdad que a veces tomar estos momentos de descanso, de desconectar, de también ser maragda, la persona maragda, sin ser maragda escaladora, sin ser maragda equipadora, ¿no? Ser yo una persona en el mundo, también está bien. Y sí, yo creo que esto es súper importante. Y también lo recomiendo a cualquier persona, haga lo que haga, ¿no? Tomar tiempo para ser tú y buscar también cosas que te pueden llegar a gustar. Hay más cosas, hay hobbies, hay más mundo. Sí, sí, sí. Hay una frase que dice que dedícate a lo que te gusta y no trabajarás nunca, ¿no? Pero hay otra frase que dice trabaja de lo que te gusta, vete buscando otro hobby. Porque, claro, Ahí, pues ahí es básicamente lo que también estoy intentando hacer ahora, porque hay tantas cosas y a mí que hemos empezado el podcast con eso. Yo te he dicho que soy una persona que exploro muchas cosas. Entonces, cuando tengo tiempo y me salen, no sé, es una tontería, pero el año pasado nunca había hecho surf y pude en mis vacaciones, un par de semanas que tuve, de golpe era fanática y que solamente quería hacer surf. Y luego también te da, pues al final otras cosas. Y cuando tengo tiempo, me gusta ir a nadar, si puedo correr o leer. O sea, son cosas básicas, pero me gusta probar y hacer diferentes cosas. O si puedo viajar, ver a la familia, o sea, conectar con los tuyos. Al final, este año también está siendo un poco eso, ver cosas importantes. Y para mí ha sido importante el trabajo, en los objetivos profesionales, personales, están súper bien, pero yo también soy una persona que me encanta estar con la familia si puedo, y como tampoco tengo tanto tiempo, ¿no? Y conectar con ellos, porque para mí es un chute de energía increíble. Y no sé, tener un balance, ¿no? El balance yo creo que es lo más importante y es una cosa que sí, estoy sí. intentando aprender, porque cuando te entras tan focalizado a algo cuesta. A mí me parece súper sano, aunque sé que los más fanáticos van a estar pensando, Van a estar madre pensando mía. como vas a hacer surf y no puedes hacer tu proyecto. No sé. Sí, yo creo que la escalada es maravillosa, pero a veces puede ser un poco sectaria y un poco, no sé, no Bueno, yo, sé. yo creo que pasa en todos sitios, ¿no? Sí, Cuando sí. es un deporte que te exige mucho tiempo, ¿no? Dedicación, porque Sí, solamente ir a escalar, sí, pues ¿no? ya. Y esa parte mental de Entonces, ya ahora descanso, no voy a poder ir aquí, voy a perder, no sé. Hay de todo. Yo tengo momentos fanáticos, me encanta si hago un viaje de escalada, vamos, intento ser la peor, pero también intento también dar esos balances. Por lo menos a mí también lo necesito. Como persona, mi personalidad también lo necesita. Y creo que es sí, importante. sí, sí. Sí, sobre todo un poco lo que te preguntaba yo, ¿no? Quizá los escaladores amateurs, ¿no? Nuestro hobby es escalar y le dedicamos unas horas que no son muchas, seguramente, pero claro, los que estáis en contacto continuo con la escalada, sea en una área o en otra, al final también has de saturar, ¿no? Porque si Sí, no llega un punto en sí. que... Sí, a mí, por ejemplo, me pasa, ¿no? Que actualmente, por ejemplo, yo que vivo un poco cerca bueno, tú que eres bloquero, pues de Fontainebleau, estoy Ujú. muy cerquita y tampoco lo he pisado mucho, tampoco he escalado mucho en este tiempo que estoy aquí, ¿no? Digamos, y mucha gente me pregunta, wow, vas a estar escalando todo, estás escalando siempre ahí, ¿no? Qué suerte. Y yo la verdad que tengo mucha suerte de estar cerca, pero tampoco he escalado mucho, wow, pero ¿cómo puede ser? Y yo, pues es muy sencillo, pues muchas veces estoy fuera trabajando, y luego vuelvo aquí, entonces también tengo que trabajar, ¿no? Pues en Climbing District, donde yo estoy aquí, entonces yo puedo estar arrastrando tantos días seguidos de trabajo, también de entrenar para lo que sea, que a veces si tengo de golpe un break de 2, 3 días, a lo mejor es que un día necesito no hacer nada. Y a lo mejor el otro día, pues el tiempo tampoco acompaña. Entonces, por casualidades de la vida tampoco he escalado mucho y yo creo que es por lo que dices, al final mi rutina y mi estilo de vida hace que a veces no puedo aprovechar de cosas así cerca y necesito desconectar. Obviamente,
si puedo y estoy bien y quiero, obviamente aprovecho, me encanta salir fuera a escalar, o sea, me encanta. Pero sí, a veces sucede que cuando todo, en mi caso, mi profesión está en escalada y también el nivel físico no, estoy sentada sin utilizar mi cuerpo, entonces como sigo, ¿no? En ese nivel, a veces me apetece bajar para tampoco no es escalar, ¿eh? Tampoco quiero ni lesionarme, tampoco quiero llegar en sobrecargas, tampoco... Al final también a veces lo hago porque quiero seguir sana y seguir bien, no quiero de golpe tener que hacer un parón, ahí está mi Claro. balance. Prefiero, Sí, sí, sí. prefiero frenar Yo, un yo, poco sé- para no luego frenar de golpe, ¿sabes? Entonces, yo siempre digo que ponerte los pies de gato está guay, pero quitártelos y estirar los pies es una maravilla también, ¿eh? O sea ahí está, que sí, 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 sí. darse un aire está genial. Vale, Maragda, pues quería hacerte el test un poquito ya para terminar, el test que Vale. solemos hacer siempre, con alguna pregunta que ya me has dicho que no puedes elegir, pero yo te la voy a hacer igual. No. Vale, vale. Espero que no sea injusto. Vale, entonces te preguntaré, ¿me puedes responder como escaladora o como equipadora, como tú prefieras? Vale, te puedes coger cada uno un perfil, ¿no? Digo, vale, mi Sí, perfil de tal, vale. sí, 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 sí. ¿Roca o resina? Joder, lo estás empezando a equipar con una equipadora. Joder. Sí, sí, sí. A ver, como equipadora es complejo. Es que ahí tengo el corazón dividido, porque una cosa también me ha aportado mucho la roca. O sea, a mí también el indoor me ha aportado muchísimo. Es maravilloso lo que aprendes y vas a la roca, pero ¿para siempre o esporádico? Sí, sí, esto es una elección que ya solo sería para siempre. A ver, para siempre, siempre, pues yo te diría roca. Yo he empezado con la roca. Vale, ¿vías o bloque? Vías. ¿A vista o ensayado? Depende de la era, ¿eh? Yo, por ejemplo, actualmente me encanta más a vista. Vale. Porque sí, sí, Eh, sí. ¿Placa o desplome? Corazón dividido. O sea, las dos cosas me encantan. Sí que siento una sensación, sí que siento una maragda de forma supernatural en placa. Así Vale. que a lo mejor placa. ¿Una escuela favorita? Rodellar, sin duda. ¿Y alguna sala que hayas visitado que digas, buah, increíble? Guau, guau, increíble. Fua. Puede ser por muchas cosas, ¿eh? Puede ser por la instalación, por la gente, por el setting, por lo que sea. Mira, yo te voy a decir dos cosas. Por la gente, si yo pienso en un sitio así que por la gente, yo digo Nowa, porque al final siendo un poco de mi zona familiar, ¿no? Que mi familia, una parte de mi familia es aragonesa. O sea, Nowa siempre me han tratado espectacular. Por la gente te diría eso. Y por condiciones, yo es que siempre recordaré el momento que pisé primera vez Innsbruck y esa sala de esto me chocó mucho por la parte de dificultad. Entonces te diría que, ¿no? Ese momento que aún te digo ahí, Innsbruck sí que impresiona. Sí, sí. ¿Pie de gato duro o blando? Hmm. A ver, para indoor, blando, o sea, sin duda, pero para, como yo te he respondido, escalada fuera, siempre uso más duro. Así que no sé, te Vale. diría duro. ¿Qué modelo? Solo puedes elegir uno. Para siempre. Pues si es para siempre, Instick, de Scarpa. Vale. ¿VSR, el azul o el VS, el naranja? No, el azul. Para mí más el El azul. VSR. Sí. Vale. Una persona con la que te gustaría compartir cordada. ¡Fua, qué complicado! ¡Qué Puede complicado! ser un personaje histórico, puede ser un deportista actual, puede ser un amigo. A ver, amigo, joder, no sé. Ahí es más complicado porque como conoces a más gente, no quiero decir nombres. No, si fuese, ya, no, no. Si fuese alguien así tal, por una conversación reciente, yo te diría Micaela Kirs. O sea, súper fan y me encantaría poder asegurarla, vamos. Sí, sí. Y una competición que te gustaría equipar como objetivo profesional, el culmen de tu carrera. A ver, Clemente, me encantaría poder equipar mi primer pues poder estar presente, ¿no? En una Copa del Mundo sería espectacular, pero claro, al final poder estar presente en o campeonato del mundo o hasta incluso Olimpiadas, es que al final es como un atleta, ¿no? El último stage es pues poder soñar, ¿no? Un poco en estar en ese stage y en ese ambiente
también tiene que ser espectacular como profesional, así que para mí uno de esos sí que es como poder ser un sueño o sí, como uno de los sueños que tendría. Bueno, ahí queda, ¿eh? Sí, ahí Estás en queda. el camino. Ahí queda, ahí No, queda. me refiero que ahí lo dejas, No, que sí, a claro, veces claro, ahí verbalizarlo ya. es un camino, ¿eh? Exacto. Perfecto, Maragda, pues acabamos aquí la charla, encantados de haber podido hablar un ratito contigo. Esperamos que hayas disfrutado de esta entrevista y solo pedirte que te suscribas a nuestro podcast en las principales plataformas o a través de nuestro canal de YouTube. Nos vemos en el próximo episodio.